Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios se les bendiga. ¿Cómo se sienten esta mañana? Es un gozo, un honor poder estar aquí nueva vez, poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Señor y poder expresar a ustedes lo que Dios ha estado trabajando conmigo, con el grupo que hemos de predicar esta hermosa carta de Primera de Tesalonicenses. Así que le invito a ustedes, por favor, a que puedan ir de nuevo a la carta de Primera de Tesalonicenses. Estamos en el capítulo 1 específicamente. Y después de haber tomado por lo menos una pequeña acción de 2 semanas sin volver a estudiar el libro, hoy quiero recitar algunas porciones que nos puedan servir. Hoy veremos el tema, una iglesia ejemplar. Específicamente nos enfocaremos en los versículos 5 al 10. En las semanas antepasadas estuvimos trabajando tanto con la necesidad de una iglesia o una iglesia necesitada. Luego pasamos a hablar sobre una iglesia bajo persecución y hoy nos enfocaremos específicamente cómo ser una iglesia ejemplar. Cabe destacar que en las últimas décadas la iglesia de Cristo ha crecido de manera proporcional, bastantemente. En los últimos 20 años han visto más cristianos que nunca antes. Sin embargo, a pesar de que hay tantos cristianos, más que en el primer siglo, el impacto social, el evangelismo, el discipulado comparado con la iglesia del primer siglo es muy pobre, es muy diminutivo. He notado al escuchar en las calles las personas decir, es difícil encontrar realmente una iglesia ejemplar. Es difícil encontrar una iglesia que tenga algo distinto. Es decir, que tenga un sabor a Cristo. Actualmente aquí en Cienfuegos, en nuestra comunidad o Santiago Oeste, hay alrededor de 200 a 300 iglesias que profesan ser cristianas. Sin embargo, aún las personas dicen, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tantas? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuál es la verdadera? Porque muchas veces nosotros como creyentes decimos ser una cosa, pero actuamos de otra. Esto ha traído confusión en la vida de los no creyentes, de tal manera que las personas menos creíbles hemos venido a ser los creyentes. Esta confusión ha hecho que las personas ni siquiera tengan el deseo de saber de los cristianos. Entonces, pensando en esto, considerando en esto, ¿cómo tú y yo podemos marcar la diferencia? ¿Cómo tú y yo podemos impactar a nuestra comunidad, a nuestros vecinos? ¿Cómo ser una iglesia piadosa que realmente cause un impacto en la vida de las demás personas? ¿Cómo ser un creyente cuyo testimonio de vida alumbra el corazón de los perdidos? Entiendo, conforme a los versículos que vamos a ver, que de la única forma que tú y yo podemos impactar el corazón de los demás es siendo una iglesia ejemplar. Así que acompáñame en esta mañana a leer estos versículos, donde encontraremos algunos principios que nos ayudarán a ser un cristiano distinto, no uno más del grupo, cuya vida alumbre el reino de Dios en medio de la oscuridad. De modo que seamos una iglesia que modele fielmente a Cristo en una sociedad corrompida y perdida. Así que vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana a entender su palabra, a ser animado, retado, cambiado por ella. Así que oremos. Bendito Padre y Dios eterno, a ti alabamos, cuyo Dios es digno de ser alabado. Sabiendo que nosotros no somos dignos de recibir tu gracia, pero a través de Cristo te ha placido darnos la oportunidad de ser hoy llamados tus hijos. Y este es el mayor privilegio que podemos tener, que el Dios de los cielos, el creador de todo el universo, nos ha adoptado como sus hijos y nos ha puesto en un lugar específico con una misión especial. Así te pido, oh Padre, que a través de tu Espíritu Santo alumbre nuestros corazones para que podamos recibir tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cómo tú y yo vamos a ser una iglesia ejemplar en una sociedad que realmente tiene dificultad para distinguir
entre una iglesia modelo o una iglesia cualquiera. Vamos a leer los versículos versículos 5 al 6 específicamente, y dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a seis imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo y el Espíritu Santo. Así que vamos a ver el primer principio de la mañana de hoy. Debemos ser imitadores de Cristo. Gracias. Si leemos detenidamente los versículos del 5 al 6, podemos notar por qué la iglesia, las razones por qué la iglesia de Tesalonicenses fue un gran ejemplo que impactó sus comunidades. Y no solamente sus comunidades, sino las ciudades aledañas. Y si notamos el versículo 5 una vez más, dice: porque nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente, sino también en poder. La primera característica de la iglesia de Tesalonicense que podemos identificar fue la manera de recibir la palabra de Dios, aún en medio de la persecución. Les recuerdo a ustedes, hermanos, que la iglesia de Tesalonicenses, cuando Pablo escribe, estaba siendo perseguida, estaba atravesando dificultades, había desánimo entre los hermanos a causa de que muchos de ellos, de la misma iglesia, habían fallecido por la causa de Cristo, habían sido matados por la causa de Cristo, y esto trajo confusión en algunos, de modo de cuestionar la segunda venida de Cristo. Y Pablo está escribiendo, y junto a Timoteo y a Silas, para motivar a estos hermanos que estaban padeciendo desánimo. Y vemos aquí la manera como ellos recibieron la palabra de Dios en medio de la persecución. Ellos recibieron la predicación del evangelio de Cristo. No solamente la recibieron, sino que tuvieron la oportunidad de ver testimonios de vida. Por eso dice Pablo, sino también en poder. O sea, vieron a los apóstoles controlados por el poder del Espíritu Santo. Y no solamente ellos pudieron recibir y ver, sino que también respondieron a la convicción del Espíritu Santo. Por eso dice, y en el Espíritu Santo. Y tuvieron mucha certidumbre de la verdad. Y dice, y en plena certidumbre. La iglesia de Tesalonicenses estuvieron receptivos al mensaje de Cristo. Sus corazones estuvieron abiertos a escuchar la voz de su Señor. Y no solamente se quedaron en recibir la palabra de Dios, sino que reaccionaron. La forma de reaccionar al evangelio predicado por los apóstoles, aún en las dificultades, aún en los problemas, sus corazones estuvieron abiertos a obedecer a Cristo. Ellos sabían que iban a morir. Y ciertamente muchos de ellos fallecieron por la causa de Cristo. Pero no se quedaron solamente en sus comunidades, sino que reaccionaron de forma diferente al evangelio. Y no solamente reaccionaron, pero hay una frase importante aquí, una expresión. En el versículo 6 dice que con gozo del Espíritu Santo. Estos hermanos no estaban contentos porque muchos de ellos estaban muriendo o por las dificultades que estaban atravesando. Ese gozo que representa la palabra específicamente está hablando de que estaban convencidos del que el Dios que lo llamó de las tinieblas a la luz era capaz de preservarlo hasta el día de Cristo. Ese es el gozo del creyente que confía en un Señor que aún en las dificultades en sus manos lo sostiene. Ese es el Cristo que servimos, aquel que en medio de las dificultades aún nos sostiene. Así que no sé, hermanos, si hoy sea tú que estás atravesando dificultad, pero hay un Cristo, nuestro Señor. Él ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos abandonará y estará con nosotros hasta los confines de los siglos. Y aún más allá estaremos con Él por la eternidad. Pero no solamente la iglesia de Tesalonicenses recibió la palabra y reaccionó, sino que también repitió el ejemplo de los apóstoles y del Señor Jesucristo
del modo que sufrieron por la verdad. Por eso dice que y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo y del Espíritu Santo. La iglesia de Tesalonicenses nos reta a nosotros al ver cómo estos hermanos, tan solamente escuchar el mensaje de Pablo en 3 domingos consecutivos o día de reposo, se convirtió en una iglesia ejemplar en todo el Nuevo Testamento. De las pocas cartas que Pablo escribe para tratar de animar a los hermanos y quizás no castigar específicamente un contexto doctrinal, sino específicamente animar a los hermanos a continuar en su misión, es esta: la iglesia de Tesalonicenses. Así que tú y yo, al igual que ellos, estamos llamados a ser imitadores de Cristo. La palabra imitar tiene que ver primero con copiar. O sea, lo primero que tú haces cuando hablas de imitar es ver a alguien, o es ver algo. Tú tienes que detenerte a contemplar algo, luego analizarlo, luego hacer un intento hasta perfeccionarlo. Ese es nuestro llamado. Estamos llamados a mirar a Cristo, a actuar como Cristo y aún en las acciones reflejar a Cristo. No significa perfección, pero nuestro llamado es seguir mirando a Cristo, copiar de Cristo y aplicar a Cristo en nuestros corazones. Así que estamos llamados a hacer un impacto en la vida de los demás. Pero ese impacto, escuche bien, hermanos, tú y yo estamos llamados a ser de impacto en la vida de los demás. Pero ese impacto jamás se producirá en nuestras vidas, al menos que nuestros corazones nos sean impactados por Cristo primero. Jamás dejaremos huellas en las vidas de las demás personas si nuestros corazones aún no han sido marcados por la huella de Cristo en la cruz del Calvario. Lo voy a repetir una vez más. Jamás tú y yo vamos a reflejar a Cristo allá afuera cuando Cristo no vive en nuestros corazones. Nunca vamos a dejar huellas en las vidas de las personas si las huellas de Cristo no han sido talladas primero en nuestra vida. Así que nunca conquistaremos el corazón de los perdidos si nuestro corazón no ha sido primero conquistado por Cristo. Será en vano nuestro esfuerzo. Así que cuando tú miras a Cristo, vas a encontrar lo maravilloso que es contemplar el amor de Dios. Y estos hermanos estaban plenamente convencidos que aún en gran tribulación, el gozo del Señor estaba en sus vidas, porque entendían el amor de Dios, porque vivían a través del amor de Dios. Así que Pablo en su carta a Efesios también le encomienda, y también nos sirve a nosotros en su capítulo 5, versículo 1 al 2. Y dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Por tanto, les recuerdo que la marca distintiva del creyente es el amor. El creyente afuera no es conocido por cuánto sabe de la palabra, sino por cuánto ama. No es por cuánto sirve, sino por cómo sirve. No es por cuánto hace, sino por cómo lo hace, por qué lo hace. El amor es todo en la vida del creyente. Por eso Pablo dice: sé imitadores de Dios como hijos amados. Mira con cuán amor nos ha amado el Padre, dice Juan, que Él nos ha adoptado como sus hijos. Andad en amor. Cuando miramos a la cruz, podemos contemplar la magnitud del amor de Dios para con nosotros, pero es cuando amamos a los demás que reflejamos esa magnitud que vive en nosotros para aquellos que no tienen esperanza. Ahora bien, la pregunta es: si la iglesia de Tesalonicenses recibió el mensaje, reaccionó al mensaje y repitió el mensaje, ¿cómo tú y yo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ser una iglesia imitadora de Cristo? Una iglesia que mira a Cristo, que copia de Cristo y aplica a Cristo en sus vidas. Pues tenemos 3 cosas. Lo primero es recibir la palabra. Si tú quieres ser un imitador de Cristo, debes tener un corazón receptivo a la palabra. En el versículo 5 una vez más dice: pues nuestro evangelio no llegó a nosotros en palabras solamente,
Sus corazones estuvieron abiertos a recibir la semilla que es la palabra de Dios. Tenemos que tener un corazón abierto y fértil a la palabra de Dios. ¿Es tu corazón fértil a la palabra de Dios? ¿Anhelas escuchar la palabra de Dios? No solamente los domingos, yo me refiero. No solamente escuchar un sermón de un buen pastor o un buen predicador. Es tú mismo con Dios. ¿Tuviste la oportunidad en esta semana de abrir la palabra de Dios? De recibir su mensaje. ¿Cuándo fue la última vez que leíste un versículo? Es difícil ser un imitador de Cristo si no está dispuesto a recibir su palabra. Él mismo testificó en Juan: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino a cumplir la de aquel que me envió. O sea, Cristo mismo está diciendo: yo no vivo bajo mi autoridad, yo recibo la palabra del Padre, la aplico a mi vida y así mismo la comparto con ustedes. Y lo número 2, para ser una iglesia imitadora de Cristo, es reaccionar al Evangelio de Cristo. Es tiempo, hermanos, de tomar en serio la palabra de Dios. No más juegos. Pablo, en su última carta escrita a Timoteo, pasándole su testamento, pasándole sus credenciales, le dijo a Timoteo unos consejos que a mí me retumban cada vez que lo escucho. Y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito que por el Espíritu Santo que mora en nosotros ha sido depositado en ti. O sea, ha sido depositado el Evangelio, la gracia de Dios. Así que, hermanos, tú y yo no tenemos cualquier cosa. Tenemos lo más grande. Tenemos a Cristo, el Salvador. Así que, iglesia, no es el tiempo de relajarse. No es el tiempo de olvidarse de la misión de Dios para con nosotros. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de impactar. Es tiempo de avanzar el reino de Dios en nuestras vidas. Más que nunca dar a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Escuchen bien, lo que marcó un antes y después en la historia del cristianismo, en los primeros siglos, siglo I, siglo II, siglo III, fue ver cómo hombres y mujeres nobles, con pocos recursos, estuvieron dispuestos a utilizar sus casas como hospitales para los enfermos. Estuvieron dispuestos a utilizar sus casas como refugio para los perseguidos. Y aún más allá, cuando ya no tuvieron la oportunidad de estar en su casa por las persecuciones, fueron y salieron. Y donde quiera que iban, hablaban de su Señor. Ese es el impacto mayor. Ese es el impacto de una iglesia ejemplar de Cristo, que aún en las dificultades habla de su Señor, habla de las bondades de su Dios. Y no solamente tus hermanos estuvieron en sus comunidades sirviendo desde sus casas, sino que fueron a algunas provincias más allá, impactaron a los perdidos. Así que no podemos quedarnos quietos, hermanos, con el regalo de la salvación que llevamos dentro. Es tiempo de compartirlo. No sé cuándo fue la última vez que tú invitaste a un amigo, a un vecino, a tu casa, a tomar un té, a beber agua o simplemente a conversar y compartir con ellos tu vida como testimonio de Cristo. No necesitamos mucho. Estos hermanos, a diferencia de nosotros, que hoy tenemos la revelación completa desde Génesis hasta el Apocalipsis, ellos no tenían nada de eso. Bueno, sí, tenían la primera parte, los profetas, los escritos primarios, pero no tenían las cartas que hoy tú y yo tenemos, el Evangelio de Cristo. Entonces ellos utilizaron lo que tenían. Tenían un testimonio de vida, tenían un corazón convertido y no querían quedarse con ese corazón para sí solo, sino querían compartirlo con los demás. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste tu testimonio de Cristo? Lo que Él hizo, lo que Él ha hecho y lo que podrá hacer en tus vidas. Esto fue lo que resultó en el Nuevo Testamento. Los primeros creyentes utilizaron sus casas como hospitales para los enfermos, un refugio para los necesitados. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo? ¿Estamos dispuestos a utilizar nuestros hogares? Bueno, la delincuencia está muy fuerte. No puedo invitar a un desconocido a mi casa. Un vecino no sabe la maña. Estos hermanos no pensaron en eso.
Ellos buscaron cualquier oportunidad para servir a Cristo. ¿Te da miedo invitar a un amigo, a un familiar que está perdido, que no tiene esperanza, que es pobre en espíritu? ¿Te da miedo invitarlo a tu casa y hablarle de Cristo? Es más fácil invitar a los perdidos a la iglesia. Claro, no hay compromiso. Pero el método evangelístico, el método que funcionó en el Nuevo Testamento, en las primeras cartas que vemos, en las primeras iglesias, para tú impactar a las comunidades, debes estar dispuesto a abrir tu casa. Así que el método evangelístico comienza en nuestros hogares, no en la iglesia. Comienza con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestra familia, y luego se perfecciona en la iglesia. El problema es que hemos cambiado. Queremos traerlo a la iglesia y dejarlos. Es al revés. Lo alcanzamos allá afuera y lo traemos adentro. Y mientras tanto utilizamos nuestras casas como iglesias. Por eso la iglesia de hoy tiene poca credibilidad. Porque muchos inconversos nos ven a nosotros actuar aquí como santos. Muy santos. No rompemos nada. Pero en nuestra casa somos pequeños diablos. Voy a repetir una vez. El problema más grande que tiene la iglesia de hoy, que no tiene credibilidad ante los no creyentes, es que actualmente queremos vivir vidas santas dentro de la iglesia y afuera vidas desordenadas. Cuando un inconverso se da cuenta de eso, dice: ¿y ese es un creyente? ¿Tiene este sabor a Cristo? No es haciendo lo mismo que los demás que impactaremos nuestras comunidades. Es haciendo la diferencia. Recibiendo la palabra de Cristo y reaccionando al Evangelio de Cristo. Me acuerdo una vez cuando entré al colegio evangélico Jacagua, ya hace 4 años, y había una joven en sexto de secundaria. Se llamaba Amy. Era un poquito rebelde. Básicamente, ella tenía resentimiento por los cristianos. En una clase me lo dijo a sí mismo, yo compartiendo un devocional: profe, a mí no me hable de eso. ¿Qué Cristo tú me estás hablando? Hablé con unos profesores creyentes y me dijeron: no, muchacha, es atea. Dijo: sí, es rebelde, ella no recibe, está receptiva. Y me acuerdo una vez que el director del colegio, cuando yo entré, me dijo 3 palabras. Él dice: de la forma que nosotros impactaremos a los estudiantes de aquí son en 3 principios: la obediencia, estímulo y escarmiento. Obediencia, estímulo y escarmiento. Yo le agregué a la palabra estímulo ejemplo, obediencia, ejemplo y escarmiento. Yo me propuse hablar con la joven y averiguar por qué ella tenía ese resentimiento contra los cristianos. ¿Por qué actuaba de una forma tan imprudente contra los creyentes? Y me la acerco y me acuerdo y le pregunto: ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está todo? Ah, yo vivo con mi mamá, pero casi no la veo. ¿Y tu papá? No vive conmigo. Y cuéntame, entonces, ¿cómo está tu mamá? No, profe, ya viene usted a preguntarme por mi mamá. Esa mujer no sale de la iglesia. De lunes a domingo está en la iglesia. No me da casi nada para tener una manutención. No tengo tiempo ni compartir con ella. Y yo le dije: ok, ya entendí cuál es el problema. El problema era que la madre estaba viviendo todo el día en la iglesia, toda la semana en la iglesia, y ni siquiera tenía tiempo para compartir con ella. Su mamá quizás tenía una vida muy santificada en la iglesia, pero en su casa no estaba siendo modelo para la niña. De ese momento. Y yo me acuerdo que yo le dije a ella: mira, yo lo siento. Yo sé que los cristianos no hemos sido buen ejemplo. Pero yo estoy aquí para decirte que no soy el mismo que quizás tu mamá, que quizás otro más. Estoy aquí para ser un modelo de Cristo en tu vida, en lo que te pueda servir. Y me acuerdo que la niña tenía un resentimiento porque sentía que la iglesia le había robado a su mamá. Ella no tenía problema específicamente con los cristianos. El problema era que ella sentía que su mamá no estaba dedicándole el tiempo correcto. Por eso le vuelvo y le repito: la iglesia inicia en casa.
no en el local. Y desde ahí, cuando hablé con ella tuvo un poquito más receptiva. Por lo menos escuchaba luego los devocionales. Porque le di a entender que hay muchos que han malinterpretado el concepto de la iglesia. La iglesia se vive fuera, no se vive dentro. Incluso cuando en el Nuevo Testamento está escrito la palabra iglesia, en su original, no significa iglesia, significa escogidos hacia afuera o hacia afuera. Ese es el llamado, hacia afuera, no hacia adentro. Todas nuestras acciones deben estar involucradas hacia afuera, a buscar para atraer. Y básicamente le comparto este ejemplo porque sé que quizás muchos de nosotros nos hemos enfocado en servir tanto en la iglesia y descuidar el ministerio principal, que es la familia. Eso ha hecho que muchos ateos hoy en día existan. Y no ateos, ellos creen en algo al final de todo, pero es porque tienen algo que le ha pasado. Y especialmente un cristiano quizá no ha modelado correctamente lo que es el amor de Dios. Pero no solamente podemos recibir la palabra o reaccionar a la palabra, sino también repetir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, vuelvo y le repito, Pablo exalta esta cualidad entre los hermanos y dice: y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. Al menos que Cristo y su palabra no sean la autoridad que gobierne nuestra vida, jamás entenderemos cómo debemos vivir la palabra de Dios, cómo debemos vivir nuestras vidas. Si Cristo no es el centro, si su palabra no es la autoridad, tú y yo vamos a caminar a la deriva de nuestros pensamientos, sus emociones, y no conforme al propósito de Dios para nuestras vidas. Jesús una vez más dijo: porque el Hijo del Hombre no ha venido a servir, a ser servido más bien, sino a servir y dar su vida en rescate de muchos. Ese es el mensaje de un siervo que entiende que debe recibir un mensaje de parte de Cristo, debe reaccionar al mensaje de Cristo y debe repetir el mensaje, el ejemplo de Cristo. Me sorprende ver a Jesús en la Biblia, en el Nuevo Testamento, porque aún siendo Dios, 100% hombre, Él nunca actuó bajo sus propios criterios, nunca actuó bajo sus propios principios. Él siempre estuvo sometido a la autoridad del Padre. Y esta es la clave para ser un imitador de Cristo. Si quiere anótala, que no está aquí, pero la clave para ser un imitador de Cristo es vivir en obediencia y sumisión a la autoridad de la palabra de Dios. La clave para ser un imitador de Cristo es vivir en obediencia y sumisión, o sea, sometido a la autoridad de la palabra de Dios. Cristo mismo lo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió, la de mi Padre. Lo que escucho, esto hago. Esa es la clave para ser un cristiano ejemplar. Vivir sometido a la autoridad de la palabra de Dios, en obediencia y sumisión. Esto nos lleva al segundo punto. Entonces, debemos compartir el mensaje de Cristo. El primer principio es que debemos ser imitadores de Cristo. Y para ser un imitador de Cristo, tú debes recibir su palabra, debes reaccionar a su palabra y en tercera instancia repetir su palabra. Ahora estamos en el segundo principio, y es que debemos compartir el mensaje de Cristo. En los versículos 7 y 8 dice que de tal manera habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. Permítame decirte algo. La Biblia no solamente es una biblioteca pequeña que tú tienes en tus manos, que tiene 66 libros con diferentes géneros literarios. La Biblia es más que simples libros. Entiéndelo bien, hermanos. Estos libros tienen un propósito en común y tienen el mensaje más poderoso que jamás podrás escuchar. El mensaje que puede transformar y cambiar el norte de una iglesia y de una sociedad corrompida.
Nosotros tenemos en la Biblia el mensaje más poderoso, capaz de transformar el mundo. Porque esta Biblia narra desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, una única historia. La Biblia cuenta cómo Dios lleva a cabo su plan de redención para su pueblo a través del Salvador Jesucristo. Así que Cristo, es Jesús, el ungido, Jesucristo es el mensaje de principio a fin de la Biblia. Así que Jesucristo mismo, cuando estuvo en un momento determinado compartiendo con sus discípulos, le dijo, orando a Dios, dijo: doy gracias a ti, Padre. Doy gracias a ti, Padre, porque este misterio, lo voy a leer literalmente para que ustedes escuchen lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. Básicamente, lo que Cristo está diciendo, que en ese justo momento, el misterio escondido, como decía Pablo, el misterio que no era revelado en aquel Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento, se ha hecho manifiesto, de que Cristo es la esperanza de gloria del no creyente y del creyente. Es la única esperanza que tenemos, y la Biblia cuenta esa historia de cómo Cristo ha venido a dar vida a un mundo en oscuridad. Tú y yo tenemos ese mensaje, no lo podemos callar. Tú y yo tenemos la historia de aquel que se hizo hombre, se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo, se humilló tanto que fue en obediencia a la cruz, y no cualquier cruz. Fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para consolidar nuestra salvación. El Cristo que tú y yo estamos hablando es el Cristo que necesita ser predicado afuera, no adentro, afuera. Por tanto, al leer la Biblia te darás cuenta de que la Biblia nos guía a Cristo, nos muestra a Cristo y progresivamente nos hace como Cristo. La Biblia nos habla acerca de Cristo, nos guía a Cristo y progresivamente nos transforma como Cristo, porque ella misma cuenta la historia. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas os parecéis que tienen la vida eterna, pero déjenme decirle algo, hay un secreto que ustedes no saben, y es que esas palabras que ustedes están escudriñando hablan de mí. Cuando tú estudias la palabra te darás cuenta de que ella te guiará a Cristo, te mostrará a Cristo y progresivamente te hará como Cristo. Por eso no puedes desperdiciar un día sin leerla, porque todos estamos llamados a crecer en la estatura de aquel que es el varón perfecto, Jesucristo. Así que Pablo también mencionaba de que la Biblia, específicamente cuando ellos recibieron la palabra, más bien la recibieron con poder. Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 16 decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primeramente a los judíos y los gentiles, pero básicamente el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que la palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas inútiles y convertirlas en instrumentos santificados en la mano de Dios. Por esto, la palabra poder que menciona Tesalonicenses, que Pablo está trabajando aquí, significa en su original dunamis o dinamis, que significa dinamita. Esto es lo que hace la palabra de Dios cuando tú la lees, cuando tú la escuchas. Produce una explosión, produce una dinamita dentro de ti, produce milagros dentro de ti, básicamente, porque va reviviendo cada partícula, cada entraña, va perforándote hasta cada momento transformar tu carácter como el de Cristo.
Los médicos, cuando ya una persona básicamente queda inconsciente, ya no tiene casi esperanza de vida, tienen unas planchas que tienen mucha electricidad y se la ponen en el pecho y ustedes ven que lo están reviviendo y tratando de que sus electrones vuelvan a funcionar, porque los electrones y el corazón funcionan con energía y eso básicamente es la palabra de Dios, es la energía que impulsa nuestras vidas. Si no la lees, es posible que pierdas las batallas de cada día, porque no estás recibiendo el poder de Dios, que es capaz de transformar las partículas muertas de tu vida y convertirla en utensilios en la mano de Dios. Por eso la palabra de Dios vivifica nuestro corazón, es capaz de convertirlo en una morada para Dios. Por eso no debemos parar de compartir el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios es capaz de dar consuelos a los débiles, refugio al que no tiene esperanza, dirección al que no tiene rumbo, paz al afligido y luz a aquel que anda en la oscuridad. El salmista David una vez dijo que la palabra de Dios, es decir, la ley de Jehová es perfecta, que vivifica el alma, y que el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que me gustaría terminar compartiendo con ustedes 3 puntos para tú y yo poder compartir el Evangelio. ¿Lo puede pasar? Los 3. El primero de ellos es desarrollando un estilo de vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. El problema principal de la iglesia hoy en día es que los creyentes queremos vivir nuestra propia vida y no queremos vivir bajo el señorío de Cristo. Queremos vivir nuestra vida cristiana a nuestra manera, sin consultar en la palabra de Dios. Esto nos ha llevado a vivir confiando en un Dios que ni siquiera lo conocemos, porque no estamos estudiando su palabra para escudriñar su voluntad. Dice en el versículo 7 específicamente, dice: habéis sido ejemplo a todos los creyentes de la provincia de Macedonia y Acaya. De la única forma que podemos ser ejemplo es desarrollando una vida en obediencia a la autoridad de la palabra de Dios. No sé tú cómo estás en tu lectura bíblica, pero debes empezar urgentemente a leerla. Así que, al menos que la palabra de Dios no sea la autoridad que rija nuestras vidas, jamás entenderemos cómo debemos vivirla. Salmos 119, 105 en su versículo dice que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestros caminos. Si estás perdido, busca el manual de vida, busca el mapa de carretera. Esa es la palabra de Dios que nos dirige en las curvas difíciles de esta vida hacia aquella venidera en Jesús. En segunda instancia, si quieres compartir el Evangelio, debes aprender a divulgar la palabra de Dios. La palabra divulgar tiene que ver con compartir públicamente el mensaje. Y tú y yo tenemos el mensaje más poderoso, capaz de transformar a los perdidos. El Cristo, quien se hizo hombre para darnos vida y vida en abundancia. En el versículo 8 dice: en todo lugar vuestra fe en Dios ha sido divulgada, ha sido compartida. O sea, más allá de Macedonia y Acaya, sino que todo Asia Menor, y aún nosotros que estamos en el occidente, recibimos ese mensaje. Para ese momento yo no tenía nada como nosotros tenemos, como lo repetí ahorita, lo dije ahorita. Ellos solamente contaban con algo. Contaban con la salvación de Cristo en sus vidas y no querían quedarse calladas con esa salvación. Ellos compartieron un mensaje claro y un mensaje completo, su fe hacia Dios. Ellos no compartieron muchos versículos. Dice que su fe ha sido divulgada. No compartieron muchas cosas. No leyeron un gran sermón. Utilizaron su vida como el mayor sermón para conquistar a un mundo perdido. Ese es el Evangelio, que nuestras vidas sean utensilios en las manos de aquellos perdidos. Tú eres la Biblia y yo abiertas, que compartimos el Evangelio de Cristo cada vez que accionamos. Así que las personas esperan de nosotros tener un lenguaje distinto. No podemos ofrecerles simplemente nuestros pensamientos. No podemos expresarles solamente nuestros gustos transitorios. Me gusta este versículo, aquel no. No. Necesitamos meditar de día y de noche constantemente en las Escrituras
para que nuestras vidas sean un mensaje audiovisual. Escuche bien, audiovisual. Que tu vida sea un estilo de vida que impacte a los demás, por lo que escuchan de nosotros y por lo que ven de nosotros. Así que no sé cuándo fue la última vez que leíste la palabra. No sé cuándo fue la última vez que compartiste un versículo con alguien o simplemente le hablaste de Dios a alguien. Es tiempo, hermanos, es nuestra responsabilidad de compartir la palabra. Y en tercera instancia, demostrando una vida convertida de los ídolos a Dios. En aquel entonces, la iglesia de Tesalonicenses y básicamente todas las comunidades en Grecia eran dadas a la vida pagana, a la hechicería, a la idolatría, a utilizar cosas satánicas, básicamente. Y ellos escucharon el mensaje de Pablo, el mensaje de Cristo predicado por Pablo, en 3 semanas consecutivas. Abandonaron todo eso, como dice Pablo, y ellos mismos cuentan la manera que ustedes se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Estos hermanos, en ese momento, tenían la oportunidad más grande que ninguna otra provincia podía tener. Contaban con el panteón, donde estaban los dioses griegos más grandes. Ellos se bofaban de tener toda la deidad de los dioses, pero cuando Pablo introdujo al Dios por excelencia, al Cristo viviente, explicándole la importancia por qué Cristo vino, ellos dijeron, bueno, no podemos servir a dioses paganos, necesitamos servir a un Dios vivo y verdadero. Las personas no van a ver tanto tu mensaje, van a ver tu vida demostrada que ha decidido seguir a un Cristo vivo. Eso es lo que va a convencer a las personas, no solamente lo que tú digas, sino cómo lo vivas. Estos hermanos abandonaron sus vidas paganas para servir en santidad al Dios vivo. Dejaron una vida centrada en sí mismo y abrieron sus corazones para servir a los perdidos. Estaban plenamente convencidos de que la esperanza redentora de Jesús, su segunda venida, era el faro que lo dirigía cada día hacia la vida eterna. ¿Es nuestra vida un reflejo de Cristo? ¿Puede decir tu familia, tus amigos, que eres realmente un discípulo de Cristo? Concluyo siendo honesto. Imitar a Cristo no es fácil, no es cualquier cosa. Mucho menos compartir el mensaje de Cristo es cualquier cosa. Requiere sacrificio. Requiere dedicar nuestras vidas al servicio de Dios y de los demás. Requiere ser luz y sal en la oscuridad, con nuestros vecinos difíciles, con las personas en el tránsito cuando no cometen una falta imprudente, casi te chocan el vehículo, o quizás a tu hija que es adolescente, la acosan, o básicamente a ti te acosan como mujer, o al hombre le hacen una oferta imprudente. Ser luz y sal requiere tener un compromiso de abandonar nuestras vidas paganas y vivir para santidad a Dios viviente. Dejar de vivir nosotros mismos para empezar a vivir en Cristo, en amor, para rescatar a los perdidos. Así que algo muy en serio que quiero compartir terminando esta porción es que ser luz, ser una iglesia ejemplar, requiere más que venir los domingos. Requiere estar dispuesto a abrir las puertas de nuestras casas para que nuestros amigos y vecinos tengan una oportunidad para recibir el mensaje de Cristo. En esta semana, por favor, llama a alguien, un amigo que tú sepas que no es cristiano, un primo, un amigo, un hermano, lo que sea. Invítalo a tu casa. No le hables mucho, solamente comparte, escúchalo. Y luego en un momento determinado comparte lo que Cristo ha hecho contigo, cómo Él cambió la historia. Quizás no impactemos a todo el mundo. Quizás no todas las personas estarán dispuestas a escucharnos. Quizás tú también, hoy a escuchar el mensaje, te sientas desmotivado.
porque sabes que no estás siendo un buen imitador de Cristo, sabes que mucho menos tienes el deseo de compartir la palabra de Cristo. Pero déjame decirte que aún hay esperanza. Hoy es domingo, mañana es lunes. Tú tienes una nueva oportunidad para empezar de nuevo, para renovar tus votos con el Señor. Es tiempo, iglesia, de despertar de las tinieblas que te encuentras. Quizás tenga muchas cosas que ocupan el lugar de Dios en tu vida. Quizás tu corazón hoy está lejos de Cristo por muchas cosas. Quizás no tienes ánimo, ni siquiera suficiente tiempo en la semana para estudiar las Escrituras o compartirla con las demás. Pero el buche de una gallina no se llena de una vez, se llena maíz tras maíz cada vez que pica. Y si tú y yo tomamos un versículo, un libro, especialmente este que estamos estudiando, y estudias un versículo, lees un versículo un día, lees dos o quizás un capítulo, al final del día o al final de la semana por lo menos tendrás una razón, un mensaje, o quizás el mismo versículo literalmente, para hablarle a otro de Cristo. Y no solamente esto, sino que si tú lo haces desde tu casa, yo que vivo en la gloria, tú que vives en otro lugar, y cada uno contribuye con un maíz, al final se llena el buche. Y es posible que hoy los espacios vacíos, o mañana los espacios vacíos que hoy estén completos por aquellos que decidimos compartir un maíz a la vez. Ese es el reto. Vamos a compartir esta semana un maíz a la vez. Primero, dirígelo, cómetelo, recibe la palabra, reacciona a la palabra, repite la palabra, vive mediante la autoridad de la palabra de Dios, divulga el mensaje y demuestra a Dios. Así que ser un imitador de Cristo es recordar que tienes el mensaje más poderoso, capaz de transformar el mundo, el Evangelio de Cristo. Termino con este poema. Su cruz habla de amor. Como el Salvador dio todo por un pecador. En la cruz, Cristo su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Él es el Salvador. Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Pues ya no somos esclavos del temor. Ahora por su gracia somos hijos de Dios. Por Él somos libres. Pero Él es fiel a su palabra. Él es el Redentor. Él abrió el camino y gratuitamente nos otorga el perdón. Hermanos, tenemos el mensaje de la cruz. Ella habla de amor, de cómo Cristo dio todo por nosotros, los viles pecadores. No es justo quedarnos con la cruz. En nuestras casas o en la iglesia, es tiempo de alumbrar la cruz, de alumbrar a Cristo en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestros amigos. Y si hay alguien aquí hoy en día que aún no tiene un encuentro con Cristo, no ha tenido una relación cercana a Cristo, te invito a que hoy abras tu corazón para recibir a Cristo. Él es el único capaz de transformar la historia de tu vida, de un antes y un después. No te quedes callado, abre tu corazón al Señor, renueva tus votos con Dios. Es tiempo, iglesia, de ser ejemplo. No seremos ejemplo a menos que Cristo no sea nuestro mayor ejemplo. Si Cristo es nuestro mayor ejemplo, hoy yo quiero invitarte a que Él entre a tu vida y haga el impacto que debe hacer para que tú seas un siervo para su gloria. ¿Hay alguien aquí hoy que le gustaría recibir a Cristo? ¿Hay alguien hoy que le gustaría entregar su vida personal a Cristo? Recuerda que la vida no se vive mediante tus principios, se vive mediante la palabra de Dios. Ella es perfecta. Ella es capaz de convertir el alma. Ella es capaz de dar consejo al desanimado y orientación al perdido. Si te encuentras perdido o turbio, es tiempo. No tengas miedo. No corras del Señor. Venir a Él todo el que se cargado, menciona, y Él los hará descansar. ¿Hay alguien hoy que le gustaría entregar su vida al Señor? Si no, te invito a que dentro de tu corazón permita que el Señor haga morada en ti. Y esa cruz que habla de amor pueda ser evidencia en ti. Así que oremos. Padre, Dios nuestro, alabamos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por otorgarnos, oh Dios,
este privilegio de sernos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, como menciona tu palabra, que nos sacase de las tinieblas a la luz, para que anunciemos las virtudes de aquel que es el Cristo, el Salvador de nuestras vidas. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta las profundidades de nuestros corazones, hasta dividir los pensamientos, las intenciones. Señor, utilízanos como ofrendas en tus manos. Que seamos imitadores tuyos, como hijos de amor, que andemos en amor, que podamos ser una ofrenda fragante en sacrificio y entrega a ti. Dios, permítenos a salir de aquí, tener un corazón dispuesto a buscar la mínima oportunidad de decir a alguien: ven a mi casa, compartamos un té, compartamos un café y hablarle de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.